Avelino Hernández. Una vez había un pueblo. Ilustraciones Sánchez Muñoz. A los que hemos nacido en un pueblecito que hay al pie de la Sierra del Madero, kilómetro 30 de la Nacional Soria-Pamplona, nos llaman zorreros los de los pueblos de alrededor. Vaya usted a saber por qué. A unos y a otros, paisanos y vecinos, dedico la narración de este puñado de historias que ellos hicieron. Valdejeña. Mi abuelo tenía una vaca y se llamaba Silvestre. La vaca no, mi abuelo. Llevaba siempre una boina que era negra y tenía un cuchurulo arriba, en medio. Siempre iba vestido de pana negra con chaleco, menos los domingos. Los domingos se ponía el traje de los domingos, llevaba a la abuela Benigna a misa y nos compraba cacahuetes a los nietos. Mi abuelo tenía una casa grandota. Era distinta de las demás porque estaba blanqueada y tenía un balcón y una parra. ¿Y más cosas? Mi abuelo tenía más cosas. Un reloj de antes de la guerra, otra vaca y gallinas. Y una vez tuvo patos y cochinos y una era para trillar el trigo y más. La calle de mi abuelo era cuesta abajo, porque mi pueblo está todo así, como que se cae, porque lo hicieron subiendo a un monte y la iglesia arriba. Es pequeñito, con casas de piedra y barro. Y en las calles también hay piedras que cuando llueve las baja el agua y se las lleva a otra calle. ¿Es más viejo? Mi abuelo ya lo conoció hecho y era muy antiguo. Que cuando los romanos quemaron Numancia, me dijo mi tío Florentino, que es cura, que cerca de mi pueblo vivían unos señores que eran amigos de los numantinos. Se llamaban celtíberos y luego hubo moros, porque en una cueva que hay en el monte se encontró una vez el tío Antonio una olla de ochavos morunos enterrada. Y hay un pozo romano y un convento de cuando el Cid campeador. Y mi pueblo se llama Valdejeña, que mi abuelo dice que significa Valle del Infierno, que se lo había dicho un hermano suyo que fue canónigo y sabía mucho latín. Y es verdad, porque está al lado de un valle todo lleno de muchas carracas, que no puede pasar casi nadie. Y cuando nieva hay mucha ventisca, y había lobos y jabalíes, y ciervos, y zorros, y gatos monteses. Por allí pasaba el camino para ir a Madrid, antes, viniendo desde Zaragoza y Navarra. Y había bandoleros con trabucos y caballos que asaltaban a los arrieros y a los que iban por los pueblos vendiendo aceite. Me decía mi abuelo que era una banda de muchos y que la capitana era una mujer que se llamaba Isabelita, que vivía en una casa de las del barrio de arriba, de las del barrio alto de mi pueblo. Los vecinos casi nunca la veían. Cuando iba a la fuente no hablaba con nadie. Y por la noche iban a su casa los bandoleros y se apeaban de los caballos. En el pueblo había mucho miedo. Una vez estaba durmiendo un tío de mi abuelo y ¡pum, pum, pum! ¿Quién llama a la puerta? ¡Abra usted, tío Juanillo! Y el tío Juanillo bajó a abrir con un candil, que no había luz eléctrica. Era la Isabelita. No se asuste usted, que vengo a pedirle que me venda cebada para los caballos de mis amigos. Y si usted me hace este favor, yo le aseguro que nunca le pasará nada y que puede ir usted y sus hijos a Soria o a Madrid y mis amigos le cuidarán el camino. El tío Juanillo, le vendió la cebada. Y fue verdad, que decía luego que alguna vez que se encontró con los bandoleros de Isabelita por el camino del Valle del Infierno, le saludaban y todo. Todo esto hace ya mucho tiempo. A los bandoleros los cogieron los guardias. Hicieron la vía del tren y un apeadero y una fuente. Y la escuela, y había muchos chicos. Jugaban al escondite. En invierno hacían muñecos de nieve y en primavera buscaban nidos y cogían grillos. Pero luego se hacían mozos y se iban a Bilbao a trabajar a las fábricas y a Barcelona. Solo volvían al pueblo por San Isidro, que era la fiesta. Y así el pueblo se fue quedando sin mozos y cada vez menos gente. Solo los viejos. Y ahora hay más piedras por las calles, y cardos y zarzas. Muchas casas se han hundido. Solo quedan ya 70 personas. ¿Y va a desaparecer? Mi abuelo me lo decía ya, cuando yo venía de vacaciones del colegio. Mira, hijo, cuando seas mayor ya no vivirá nadie en Valdejeña.
Entonces, a ver si estas cosas que yo te he contado y tú has visto, las escribes en un cuaderno, porque entonces todos viviréis en ciudades grandes y los niños ya no sabrán cómo vivíamos los antiguos. Díselo tú, contándoles historias de Valdegeña. Una vez había un pueblo, de Avelino Hernández. ¿Por qué no has vuelto donde no, Grajo? En Valdegeña había unas pocas tierras para cultivar. Eran malas. Fíjate si serían malas que un año daban trigo y luego había que dejarlas descansar otro año, como de vacaciones. Pero las familias vivían de eso. Y cuando llegaba el otoño, en cuanto llovía un poco, los hombres iban a labrar y a sembrar. Oye tú, ¿y qué es labrar? Abuelo, que mi amigo no sabe qué es labrar. Ah, bueno, hijo. Pues labrar era ir con un arado grande que tenía una reja de hierro que se clavaba en la tierra y hacía los surcos. Del arado tiraban 2 machos que iban unidos con un yugo y formaban una yunta. A veces también la yunta era de vacas y había mulas también. Las mulas no pueden tener hijos. Anda ya, ¿ninguna? No, ninguna, de veras, que me decía mi abuelo que fue porque cuando nació el niño Jesús había en el portal de Belén una mula y un buey. Y como hacía mucho frío, el buey le daba su aliento al niño para calentarlo. Pero la mula no quería. Y más cosas me contaba mi abuelo. ¿A que tú no sabes por qué los grajos no beben agua en verano? Pues mi abuelo me decía que era porque cuando el diluvio universal aquel estaba Noé en el arca que se hizo y quería ver si ya el agua de la inundación se había ido. Y en vez de mirar a ver por la ventana, va y coge un grajo y lo suelta para que volviera a avisarle. Pero no volvió. Así que Noé tuvo que soltar luego una paloma de las 2 que tenía. Y entonces Dios buscó al grajo y va y le dice: ¿por qué no has vuelto donde Noé, grajo? Y el grajo no contestó. Pues te mereces un castigo. Así que escoge, ¿qué prefieres? ¿Ir sin plumas todo el invierno o no beber agua en todo el verano? Y el grajo escogió no beber agua. Y por eso no beben agua los grajos en verano, que me lo dijo mi abuelo. Bueno, pues cuando ya han sembrado los hombres el trigo y la cebada, viene el invierno. ¿Hace más frío en Valdegeña en invierno? Y nieva y todo. Empieza a nevar y ¡hala! Un día y otro día y por la noche y así. Entonces decían los labradores que el trigo crecía para adentro, porque echaba las raíces para brotar en primavera. Y en verano crecía más el trigo, era verde y se volvía amarillo. Y hacían nidos en los trigales las codornices y las calandrias, y los chivirichichis. Mi padre, el tío Eustaquio, cuando venía del campo me traía nidos de codorniz con 12 huevecillos pequeños. Me los traía en el sombrero o en la fiambrera de llevarse la merienda. Una vez había un pueblo, de Avelino Hernández. Jolines, es que no sabes nada, decía mi abuelo. Por julio se segaba el trigo. Lo segaban con hoces, que tenían que estar todo el santo día agachados y aguantando el sol, y tardaban mucho. Es que no sé segar, pues. ¿Y hoces qué son? El abuelo Silvestre se lo explicaba entonces a mi amigo, y seguía. Con el trigo segado hacían fajos. ¿Qué eran fajos? Haces tonto, jolines, es que no sabes nada. Abuelo, es que mi amigo es de capital. Explíquele todo sencillito. Con el trigo segado se hacían fajos. Luego con los machos, poco a poco, y con carros de madera, los llevaban a unos sitios llanos y con hierba cortada que se llamaban eras, para trillarlos. Era acarrear. Y lo trillaban, lo extendían haciendo un corroncho y venga a dar vueltas los machos tirando de unas tablas que llevaban debajo clavados trozos de piedra de sílex que cortaban. Y así hasta que se trillaba, todo el día. Luego, con unos tenedores grandotes de madera, que se llamaban horcas, lo echaban al aire. Y el trigo, como pesaba más, caía al suelo y la paja se la llevaba el aire. Esto era aventar. Y ya lo cogían del montón, lo metían en unos sacos largos que se llamaban talegas y lo llevaban al granero. El granero estaba como en el desván de las casas.
Allí lo guardaban hasta que venían unos señores con traje y se lo llevaban por unos pocos duros que les daban a los hombres de Valdegeña. Cuando vendían el trigo, los hombres le compraban un juguete a sus hijos. Una vez había un pueblo, de Avelino Hernández. ¡Qué animales! En Valdegeña hay un prado grande, con un río que pasa por en medio. En el río hay peces, pero los guardias no les dejaban cogerlos a los chicos. El prado es para criar vacas que den leche y ternerillos para venderlos. Es de todo el pueblo, y cada vecino deja allí sus vacas al cuidado del tío ganadero. Cuando había lobos, a veces bajaban en manada y atacaban al ganado. Entonces las vacas, cuando los veían venir, se juntaban todas y se ponían en círculo, todas con la cabeza hacia afuera. Metían a los ternerillos dentro del círculo y cuando llegaban los lobos se defendían con los cuernos. También atacaban los lobos a los potrillos y las madres, las yeguas, los defendían igual pero al revés. Ponían las cabezas hacia dentro del círculo y atacaban a los lobos dándoles coces. Los hombres dicen que era una lucha muy emocionante y que perdían los lobos. En Valdegeña había también cabras que se alimentaban en el monte. Por la noche venían cada una a casa del dueño y por la mañana el tío cabrero, el que las cuidaba, tocaba un cuerno igual que en las películas de vikingos y se juntaban todas las cabras y el hombre las llevaba. Y cuando tenían cabritillos en el monte, el hombre los traía a casa metidos en unas alforjas, porque si se quedaban en el monte se los comían las zorras. Los cabritillos los vendían luego y así ganaban unas pocas pesetas más. Pero un día vinieron unos señores importantes de Soria y dijeron que a lo mejor les entraban no sé qué fiebres. Y con unas pistolas pequeñas que no hacían ruido mataron todas las cabras, unos hombres que mandaron los señores esos importantes de Soria. Y ya no hay cabras en Valdegeña. El tío cabrero se tuvo que ir y se llevó el cuerno que tocaba como en las películas de vikingos. Ya no nacen cabritillos en los montes, ni pueden ganarse unas pesetas más los hombres. ¿Qué les hicieron las cabras? Que las mataron. ¿Por qué? Porque decían que tenían no sé qué fiebres. Oh, pobrecitas, ¿no? Pues sí. Una vez había un pueblo, de Avelino Hernández. El día de la matanza. Abuelo, pero mi amigo sí que sabe cosas de estas, no se vaya a creer. De verdad, mire usted, una vez vi en la tele la matanza del cerdo en un pueblo de Catalunya, para que vea. Hijo, a los cerdos en Valdegeña se les llama cochinos si son blancos y guarros si son negros, rara vez puercos y casi nunca marranos. Todas las familias compran uno o dos pequeños. Durante el año lo engordan bien, con desperdicios de comida y patatas y berzas cocidas y más cosas. Cuando va a empezar el invierno ya son grandes y los matan. Y hacen chorizos y tocino y jamones y morcillas. A matar los cochinos le llamaban hacer la matanza. Veréis cómo se hacía. Unos días antes iba el hombre y cortaba en el monte unas matas, que se llaman aliagas, y las traía a casa. La mujer compraba en Soria canela y nuez moscada, pimienta. Un día antes ya no se le echaba de comer al cochino. El día de la matanza, por la mañana, se juntaban muchos hombres y mujeres de la misma familia. Los hombres ponían al cochino en una como mesa de madera muy gorda, y allí lo agarraban fuerte entre todos y lo mataban, clavándole un cuchillo en la garganta hasta que echaba toda la sangre. El cochino chillaba mucho, y luego menos, y luego menos, y luego menos, hasta que se moría. Entonces le pasaban por el cuerpo las aliagas que trajo el hombre del monte, ardiendo, para quemarle los pelos, y con una piedra áspera y agua caliente le iban arrancando la piel, y lo limpiaban por dentro, y lo partían en trozos, y a los trozos les echaban sal, para que se conservara, y los guardaban en unos cajones grandes de madera. Otros trozos los picaban y hacían chorizos con ellos. La sangre del cochino la recogían en unos cacharros y le echaban migas de pan y arroz y pasas y piñones, y con todo junto hacían las morcillas. Para que estuvieran buenas las morcillas, había que cocerlas en unas calderas grandes de zinc en la lumbre.
El caldo que salía de cocerlas era muy bueno, y era costumbre que cada casa repartiera el caldo de las morcillas en unos pucheros de barro a sus familiares y amigos. El día de la matanza era día de fiesta. Se juntaban todos los familiares a comer juntos. Y mientras los hombres arreglaban el cochino y las mujeres hacían chorizos y morcillas, los chicos jugaban por toda la casa. Y después de comer, el abuelo les ponía un dindón, que es un columpio, con una cuerda y una almohada para sentarse. Y no iban a la escuela ese día. Una vez había un pueblo, de Avelino Hernández. El demonio a la oreja. La iglesia de Valdejeña está en un monte. Para ir a misa hay que subir muchas escaleras, grandes, de piedra. Hace unos años cantó la primera misa allí un hijo del pueblo. Al final de las escaleras le habían hecho sus quintos un arco con hiedra, ramas de pino y encina, y en medio un letrero que decía: «Un consejo mientras pasas bajo este arco de carrascas, nunca te pegues la vida que tanto cura se casca». El señor cura decía misa los domingos y fiestas, venía de otro pueblo, y predicaba y rezaba por una lista muy larga de difuntos. 2 chicos hacían de monaguillos, y si después de la misa no les daba el señor cura propina, se subían a la torre del campanario, que había un palomar, y se cogían 4 o 5 pichones. ¡Hala! Por tacaño el cura. Había una costumbre que era como un cajón pequeño con cristal, y dentro una Santa Rita, y abajo unas huchas, que se lo pasaban de casa en casa 2 días, y siempre le tenían una vela encendida. Y también a Santa Bárbara le encendían velas cuando caía granizo y tormentas y truenos, y algunas mujeres ponían en la puerta de la calle las tijeras en forma de cruz. Que así decían los viejos que no habría calamidades y desgracias con las tronadas. Pero está cambiado mucho, chiquitos. Antes, cuando había una desgracia, llamábamos a Dios, que era rezar. Ahora, pues cogemos el teléfono de la cantina y llamamos al médico, al mecánico o al que haga falta para que nos arregle lo que los de aquí no sabemos. En el buen tiempo, en las fiestas, iba la gente a rezar el rosario de la aurora cuando amanecía, dando vueltas al pueblo por las calles, y cantaban: «El demonio a la oreja te está diciendo, no vayas al rosario, sigue durmiendo». Llevaban un acordeón y una guitarra y un laúd, y más cosas cantaban. Siempre cantaban en las fiestas cosas muy bonitas y típicas que ya solo se acuerdan los viejos. Un día, un hombre se encontró en un arca un manuscrito, más viejo, con canciones de estas. Pero nadie se acuerda de la música. En los 3 días de Semana Santa no se podían tocar las campanas, y los chicos recorrían el pueblo tocando unas carracas y gritando: «¡A los oficios! ¡La primera!». ¿Qué es eso de una carraca? Jope, ¿ya estás otra vez? Dímelo. Es que interrumpe siempre. ¿Por qué no se lo preguntas a tu padre? A ver si lo sabe. Una vez había un pueblo, de Avelino Hernández. No te vayas a creer, ¿eh? Esto no me lo contó mi abuelo porque no llegó a verlo. Verás. En mi casa hay una piedra sillar muy larga encima de la puerta. Estaba siempre blanqueada con cal, y hace unos años un hermano mío la limpió y aparecieron unos versos muy primitivos que dicen: «Por cierto, muy mal haría quien en esta casa entrare y por descuido dejare el decir Ave María». Que antes, como no había timbres, se llamaba a las puertas diciendo en voz alta desde la calle: «Ave María Purísima». Eso es lo que pone en el lado de la piedra, y en el otro sigue diciendo: «Como también quien oída la palabra angelical no respondiere puntual sin pecado concebida». Porque los que estaban dentro, cuando oían llamar con «Ave María», tenían que contestar en vez de «Adelante» o «Pasen», sin pecado concebida. Pero a ver si por esto del Ave María y la Santa Rita y el Rosario de la Aurora y lo de la religión que te he contado y esas cosas, te vas a pensar que la gente de esos pueblos era muy religiosa. Sí que iban a misa los domingos y fiestas de guardar, pero no creas que también se tomaban un poco a broma lo de la religión y eran algo descreídos. Fíjate,
Cuando hacían la señal de la cruz, en vez de decir lo que dicen los curas que había que decir, decían: por la señal de la canal comí tocino y me hizo mal, si más comiera, más me hiciera, por las barbas de mi abuela, y más. Verás, el Padre Nuestro lo rezaban así: Padre Nuestro metido en un cesto, comiendo manzanas, me comía las buenas y dejaba las malas. Los mismos curas no los trataban muy bien, ¿no? Que decían: nieva, calderuela, cortos y arancón, la aldehuela y canos, 6 lugares son. Comen todos juntos en un gamellón, menos el cura y el ama, que comen con el cochinito rabón. Y más gordo todavía, cuando el cura les preguntaba el catecismo y les decía: ¿qué es la gloria? Ellos contestaban: dormir con la novia. Una vez había un pueblo, de Avelino Hernández. Conejos y zorros y liebres. Si vieras la de conejos que hay en Valdejeña. Y eso que ahora hay menos, porque un señor francés que tenía una finca y los conejos se le comían todo, fue y se inventó una vacuna con una enfermedad. Se la puso con una inyección a unos pocos conejos y los soltó luego. Total, que esos conejos empezaron a comunicarle la enfermedad a sus conejillos y ahora todos los años se mueren miles de conejos por culpa de esa enfermedad y cuanto más calor hace, más se mueren. Se les hinchan los ojos, así y así y así, y se mueren. Cuando están malos corren poquito y se pueden coger con la mano, pero no se cogen. Entonces se los comen las zorras y las águilas, y las zorras también se comen las gallinas. ¿Y son más atrevidas? Figúrate, cuando tienen zorrillos, para llevarles comida, hasta bajan al pueblo por las calles y se meten en los corrales y allí venga a matar gallinas. Y total, que luego no pueden llevarse más que una. Y ya verás lo que hacen las águilas y los buitres y esos bichos de rapiña. Van por la mañanica y volando, volando, llegan a sitios claros del monte donde hay caza. Allí casi sin mover las alas se quedan quietos, como colgados del cielo. Y cuando ven abajo moverse un conejo o una perdiz, se dejan caer en picado como los aviones y se los llevan a sus polluelos en el nido. Ah, pero los pastores de Valdejeña eran muy listos. ¿Sabes lo que hacían? Se aprendían los nidos de esos pajarracos en las rocas y por la mañana pronto se ponían escondidos debajo. Cuando los padres venían al nido a traer la caza, iban ellos y se la quitaban. Y liebres también hay muchas. Lo que pasa es que a fuerza de cazar y venga a cazar, pues ya hay menos. Mi padre me dijo que cuando terminó la guerra había veces que en unas horas mataban hasta 8 y una vez de un tiro mató 4. Pero es que, como en la guerra no había escopetas, nadie iba de caza. Y jope, así ya se puede, majo. Una vez había un pueblo, de Avelino Hernández. Y lobos, y jabalíes, y ciervos, y antes había muchos lobos. Los lobos eran los amos del monte. Como solo iban al monte algunos hombres a cortar leña con hachas para hacer lumbre en casa, pues los lobos eran los amos. Los lobos por la noche hacían aullando. Y muchos a la vez, que daba más miedo, y se comían todos los animales que se perdían en el monte. Y en invierno, como nevaba y no podían cazar, pues bajaban en manada al pueblo y andaban rondando los corrales y las majadas. Y a veces iban solos, y algunos viejos, que ya no veían bien, creían que eran perros y les decían «¡Tuso, tuso!», que en Valdejeña les dicen tuso a los perros. Los pastores por la noche hacían fogatas grandes y los lobos no se atrevían a acercarse. Pero dice que andaban merodeando alrededor, que se les veían brillar los ojos en la oscuridad, como ascuas. Y los hombres que tenían que ir de viaje a caballo, cuando veían que les iban siguiendo los lobos, se quitaban la capa que llevaban para abrigo y con una cuerda la ataban al rabo de la cabalgadura y dejaban que la fuera arrastrando por el camino. Así los lobos no les atacaban. Fíjate qué cosas. Ah, luego también había jabalíes, que aún no os lo he dicho. ¿Hay más?
Los hombres de Valdequeña han matado jabalíes a pedradas, a garrotazos, con perros y hasta luchando brazo a brazo. A brazo partido con alguno. Pero cazar, los jabalíes se cazaban con escopetas cargadas con balas. Venían unos señores de Madrid, de Barcelona o de Bilbao, con coches, rifles, trajes especiales, cuchillos, perros bonitos y toda la mosca. Y decían que todos los cazadores del pueblo cogieran las escopetas y fueran con ellos. Y los mozos, con garrotes y con botes llenos de piedra que hacen ruido, iban también a despertar la caza para que la mataran los cazadores. Y luego, cuando se había terminado, iban esos señores y se llevaban todos los conejos y los jabalíes y todo. Y sí, a los del pueblo les daban vino y eso, pero se llevaban la caza. Y eso no está bien, ¿a qué no? Pero como esos señores eran ricos, y ahora hay corzos y ciervos con cuernos de esos de muchas ramas, pero a los hombres no les dejan que los cacen. Y eso que cada año los ciervos hacen mucho daño a las cosechas, porque cuando nacen y están tiernas se las comen y luego las pisotean y las escachan cuando se echan encima. Pues si hacen daño tenían que dejaros cazarlos. Sí, pero como lo mandan así, pues que lo manden de otra manera. Y mi abuelo se reía. ¿Pero a que tenía yo razón? Una vez había un pueblo, de Avelino Hernández. ¿A que no sabías esto? Mi abuelo le decía a mi amigo que si le gustaba lo que le estaba contando. Y mi amigo decía que sí. Y yo le decía, ¿pero qué te has creído? Aún quedan muchas cosas que no sabes. Bueno, ya lo creo. Verás, ¿a que no sabías que las mujeres de Valdequeña hacían el pan en sus casas y en unos hornos redondos que había y que lo hacían para una semana entera? Y para tener agua tenían que ir a más de 1 kilómetro. Y la traían en unos cántaros grandes que las mujeres los traían encima de la cabeza, sin agarrarlos, y no se les caían. Y los chicos de pequeños no llevaban calzoncillos. Cuando nacía un niño lo bautizaban a los 8 días. Los chicos iban a la iglesia y estaban en el bautizo hasta que el padrino decía el nombre que le iban a poner. Entonces todos salían corriendo de la iglesia, iban a la casa del recién bautizado y allí, por saber cómo se llamaba el niño, les daban pan y vino y peladillas a todos. En las bodas se daba a todo el que quería ir pan, vino y nueces, y a los mozos pastas y rosquillas, y cuando se esquilaban las ovejas también les daban pastas a los chicos, que en vez de gracias se decía que San Antón los guarde. Y al día siguiente de los difuntos, que era el 2 de noviembre, fíjate, los mozos se pasaban toda la noche tocando las campanas en la torre de la iglesia. Tocaban muy despacio, como a muerto, que era dando solo un toque, y luego otro, y otro, y otro, y así toda la noche. Y en todos los pueblos de alrededor lo mismo. Dicen que los que estaban de viaje por los caminos esa noche pasaban mucho miedo de que vinieran aparecidos. Como había mucha pobreza entonces, pues los que no podían vivir y sostener a la familia con lo que cogían de la cosecha, iban a pedir limosna por los pueblos. A Valdequeña venían muchos, porque los de mi pueblo eran muy buenas personas y les daban mucho. Además era costumbre que cuando venía un pobre de estos, una familia, por turno, le tenía que recoger en su casa. Si pasaba la noche, se calentaba en la lumbre como todos los de la casa y cenaba con ellos. Pero luego para dormir, como no había camas bastantes, se le dejaba que durmieran en el pajar. Hay pobres muy buenos, que la gente los quería mucho. Hubo uno que se llamaba el tío Juan, que cuando le daban limosna, cogía unas pocas perrillas y compraba cacahuetes para dárselos a los chicos. Este pobre hombre, un día de invierno fue a un pueblo, que los hombres eran peores que en Valdequeña, y no recogían en casa a los pobres. Así que él, como hacía mucho frío, aquella noche se fue a un estercolero, que el estiércol da calor, y cavó un hoyo, y allí se echó a dormir. Y al día siguiente apareció helado, que se había muerto. Una vez había un pueblo, de Avelino Hernández. Los chicos de Valdequeña eran como todos los chicos, pero diferentes, porque no tenían zapatos, que llevaban unas abarcas con suela como de goma de rueda de coche.
porque merendaban pan y chicho, que es tocino, porque solo tenían de escuela un cuarto pequeño y un maestro para todos, chicos, chicas, mayores y pequeños, porque no jugaban a indios, ni sabían que era un balón. No tenían juguetes comprados, se los tenían que hacer todos ellos mismos. Con una lata de sardinas y 2 chapas de tapar botellas de cerveza, se hacían un coche. Con muchas latas de sardinas y más chapas de tapar cervezas, un tren. Pero sabían hacer casas. Con piedras grandes y barro, hacían 3 paredes altas y las tapaban con ramas y hojalatas. Y era una casa. Y cuando llovía y luego aclaraba, como bajaba el agua por las calles, hacían presas con piedras y barro. Con juncos hacían barcos, con troncos de espino callados. Y sabían dónde salían las setas mejores en otoño. Y sabían distinguir las carrascas que daban buenas bellotas y las que daban amargas, porque se comían las bellotas y las endrinas y otras cosas como frutos silvestres pequeños que se llamaban bizcobas y otras gallubas. Es que no había caramelos ni chicle. Y fruta tampoco había, más que unos ciruelos y unos melocotoneros. Pero tenían amo. Y una vez que le quitaron las ciruelas, cogió ese señor y, como no supo quién había sido, cerró una tarde de domingo entera a todos los chicos en el salón de la casa del ayuntamiento. Para coger las bellotas tenía que ser otoño, que es cuando están buenas. Pero no se podían ir solos los chicos al monte lejos del pueblo, porque a lo mejor se encontraban con el tío Sacamantecas, que era el coco de Valdejeña. También sabían encontrar los agujeros donde hacían miel las abejas y avisaban a sus hermanos mayores para que les cogieran los paneles. Y cogían grillos en primavera. Después de salir de la escuela, por las tardes, se iban a sitios que ellos ya se sabían y buscaban las grilleras, que eran las casas de los grillos. Eran agujeros hechos en la tierra. Agujeros hechos en la tierra. Los grillos salían a la puerta a cantar, pero en cuanto oían un ruido, ¡zas!, se metían corriendo. Así que para que salieran, los chicos les pinchaban con una paja seca, y si no querían salir ni por esas, cogían un bote lleno de agua y se lo echaban dentro. Así que el pobre grillo, si no quería ahogarse, tenía que salir. A veces, en las casas de los grillos había culebras, y los chicos se asustaban muchísimo si veían una. Los grillos los querían para meterlos en un bote con agujeros y que cantaran en la ventana de la habitación. Para comer les echaban trébol. Una vez había un pueblo, de Avelino Hernández, cazando pájaros. Había pájaros que no se podían coger, como las golondrinas, porque decían los maestros que fueron las que le arrancaron las espinas de la corona de la cabeza a Jesucristo en la cruz, y que por eso llevan el pecho manchado de rojo, que es de la sangre que les cayó. Pero es mentira. Lo que pasa es que como las golondrinas se comían muchos insectos dañinos, pues los labradores les contaban esta historia a sus hijos para que no las matasen. Otra forma de cazar gorriones en invierno era yendo a un corral. Se echaban granos de trigo por el suelo hasta dentro de la majada. Entonces se escondían los chicos detrás de la puerta. Y cuando los pájaros se iban comiendo todo el trigo de fuera, se metían a comerse el de dentro. Y cuando había muchos ya, se le daba un empujón a la puerta, se cerraba y ala, a cogerlos dentro. Para aprenderse nidos, a veces había que tener una paciencia de hombres. Había un pájaro que se llamaba peñasca que hacía el nido en las paredes caídas. Cuando veían uno, los chicos lo iban siguiendo. Luego se escondían y se pasaban horas y horas mirándolo, hasta que por fin la peñasca entraba en su nido. Así veían dónde había entrado y ya se sabían el nido. Un pájaro que se llamaba Negrillo hacía el nido dentro de una iglesia,
otro que llamaban mosquitero, lo ponía donde había avisperos. Así al nacer, las crías ya tenían alimento, se comían las avispas. El pájaro que más les gustaba a los chicos de Valdegeña era la cardelina o jilguero, negro, amarillo y rojo, precioso. Cantaba muy bien y duraba mucho en la jaula. Hacía el nido en los árboles. Los hacía con lana y hierbas secas. Cuando se cogían las crías del nido y se metían en una jaula, no se podían llevar a casa directamente, no. Primero se ponían en el mismo árbol donde estaba el nido. Luego, a los pocos días, algo más lejos. Luego más. Y así hasta que se llegaba a la casa del chico que los había cogido. Todo este tiempo, los padres iban a la jaula y entre los alambres les daban de comer. Pero al cabo de 15 o 20 días, muchos pájaros de los recién cogidos se morían. Los chicos decían que era porque los padres, al ver que no se los dejaban para ellos, los envenenaban, dándoles comida mala. Pero no era verdad. Lo que pasa es que al cabo de ese tiempo ya se cansaban de darles ellos de comer y no les llevaban más. Y como las crías aún no han aprendido a comer por su cuenta, pues no comen y se mueren. Otro pajarillo que les gustaba mucho a los chicos, porque es muy bonito también, y canta y dura en la jaula, era el pardillo. Hacía el nido en espinos y zarzas. Y había una forma muy así de cazarlo, veréis. Había unos sitios en el monte con piedras lisas y algo grandes, donde los pastores echaban encima sal para que la comieran las ovejas, que era muy bueno que las ovejas coman sal. Pues bien, a esos sitios, que se llamaban salegares, iban muchos pardillos. Entonces los chicos hacían al lado de esas piedras un hoyo pequeño, como un guá de las canicas, y echaban trigo. Luego ponían encima una piedra muy lisa sostenida por un palo que se apoyaba en el hoyo entre el trigo. Cuando los pardillos iban a comerse el trigo, movían sin querer el palo y la piedra lisa les caía encima y los pillaba metidos en el hoyo. Fijaos qué tíos eran los chicos de Valdegeña. ¿Cómo pensaban, eh? Picias. Una vez había un pueblo, de Avelino Hernández, Picias. Pero si es que mi amigo no sabe lo que es eso, abuelo. Sí, ya lo sé, hijo, ya lo sé. Verás, por ahí las llaman travesuras o diabluras o como quieran. En Valdegeña se llaman picias. Y algunas eran como en todas partes, llamar a las puertas y echar a correr, por ejemplo. Solo que en Valdegeña se mecanizaban y todo. Ataban una piedra a una cuerda larga y la ponían al lado de la puerta colgando. Luego se escondían detrás de una esquina y tiraban de la cuerda. La piedra empezaba a bailar y con el vaivén pegaba en la puerta. Total, que salían a abrir y no había nadie. Pero veían la cuerda, la iban siguiendo y pillaban a todos los chicos detrás de la esquina cuando más estaban riendo. Por Pascua de Resurrección era costumbre que los mozos hicieran el Judas. Cogían unos pantalones viejos y una chaqueta y los llenaban bien de paja. Luego le ponían una cabeza de trapos y unos zapatos rotos y lo colgaban de lo alto de una casa o en un árbol para recordar que Judas se ahorcó después de vender a Jesucristo. Los chicos se pasaban el día entero apedreándolo y por la tarde lo descolgaban y una de sus picias preferidas era subirse a un tejado y por la chimenea meter al Judas de paja. Fijaos el susto de los pobres hombres que estaban tan tranquilos en el hogar alrededor de la lumbre hablando de sus cosas y de pronto veían caer encima un hombre por la chimenea. Iban los chicos por los corrales donde había gallinas y cogían 1 o 2 huevos. En los días de verano, mientras todo el mundo se echaba la siesta, porque hacía mucho calor, iban los chicos por los corrales donde había gallinas y cogían 1 o 2 huevos en cada uno sin que los viera nadie. Luego los juntaban todos y los ponían en algún sitio entre hierbas o en zarzas y llegaban a casa diciendo que se habían encontrado un nido de gallina. Que es verdad, que a veces las gallinas ponen sus huevos fuera de los corrales y cuando menos se lo espera la ama, aparecen con 15 o 20 polluelos. Y llamaban a alguien que vieran que era verdad. Claro,
Ese alguien veía los huevos todos juntos y enseguida se imaginaba de dónde habían salido. Pero no decía nada, y aquella tarde los chicos merendaban tortilla ajena. Las mujeres, cuando se iban a algún sitio y no quedaba nadie en casa, dejaban la llave guardada en el gatero, que era un agujero redondo en la parte baja de la puerta para que entraran y salieran las gallinas, los gatos y el perro. Bueno, pues los chicos una vez mataron una culebra en una calle y la cogieron y la pusieron por el gatero en casa de una señora encima de la llave. Cuando llegó la señora y metió la mano y agarró la culebra, fijaos qué susto. Eso sí que era divertirse. Y no se enfadaba la gente. ¡Quia! Una vez había un pueblo, de Avelino Hernández. Lo que se puede hacer con un gato. Por la mañana, antes de que se levantaran los chicos de la cama, las mujeres se iban a lavar la ropa o a arreglar los animales o a llevarles el almuerzo a los que estaban trabajando en el campo, o a trabajar ellas en el campo también. Entonces dejaban en unos pucheros pequeños el café de sus hijos, y los pucheros los tapaban con una cobertera de barro o porcelana. «Chiquitos, ¿quién ha tirado el puchero del café? Chiquitos, ¿quién ha tirado el puchero del café?» Mi madre, la tía Milagros, tenía 6 chicos y dejaba los 6 pucherillos juntos en el hogar mientras se iba a trabajar. Nosotros nos levantábamos, cada uno cogía su puchero y almorzaba. Un día, el hijo más pequeño se levantó y al ir a coger su puchero tiró sin querer el de un hermano. Entonces, corriendo, puso otra vez bien el puchero vacío y lo tapó con la cobertera y se fue a jugar. Cuando volvió a casa, le esperaba la madre. «Chiquito, ¿quién ha tirado el puchero del chache?» «Yo qué sé. ¿Habrá sido el gato?» «Sí. Y el gato, después de tirarlo, pone otra vez de pie el puchero y lo tapa con la cobertera, ¿verdad?» Por eso decían que se coge antes al mentiroso que al cojo. En Valdegeña no había fruta. La venían a vender de otros pueblos, de Navarra y Aragón, con carros. Una de las frutas que más les gustaba eran las uvas. Cuando venían a vender uvas, en casi todas las casas compraban muchas. Y para que no se estropearan, las cogían y en algún cuarto de la casa las ponían extendidas y las iban cogiendo poco a poco. Bueno, pues en una casa compró uvas el padre y tenía un cuarto que tenía un ventanillo arriba. Allí puso las uvas el buen hombre, para que la puerta se pudiera abrir bien. Puso las uvas un poco lejos de la puerta. El hijo pequeño descubrió dónde guardaba su padre las uvas, pero la puerta estaba cerrada con llave. Así que se tenía que contentar con verlas por el ojo de la cerradura, o poner al lado de la puerta un cajón, subirse y mirarlas por el ventanillo de arriba. Se subía, metía el brazo por el ventanillo y no llegaba a las uvas. Se ponía de puntillas y tampoco. Ponía un cajón más alto y nada. ¿Pero sabéis lo que se le ocurrió? Pues se bajó a la cocina y cogió el gato, que estaba calentándose hecho un ovillo al lado de la lumbre. Le ató una cuerda al rabo. Se fue donde las uvas. Puso el cajón al lado de la puerta. Se subió. Metió el gato por el ventanillo y agarró la otra punta de la cuerda que llevaba atada al rabo. El gato, tan tranquilo, empezó a andar por la habitación entre las uvas. Entonces el chabea le tiraba de la cuerda y el gato sacaba las uñas. Y el chico tiraba más. Iba recogiendo la cuerda y trayendo hacia la puerta al gato, que así se traía a rastras las uvas hasta debajo del ventanillo. Y así las cogía el chaval. Una vez había un pueblo. Se llamaba Valdegeña. Era así, y las gentes eran así, y pasaban estas cosas. Hace muchos años. Ahora Valdegeña se nos está muriendo de viejo. Casi no queda gente. Un puñado de viejos y un grupillo de niños. Los viejos se van muriendo. Los niños se tienen que ir porque allí no pueden estudiar. Esos viejos son los que me contaban estas cosas. Pero ya dentro de poco no se las podrán contar a nadie. Y esos niños, que se van del pueblo tan pequeños, se van sin haber tenido tiempo de aprenderlas. Se van sin haber tenido tiempo de aprenderse estas historias. Por eso dentro de poco casi nadie sabrá ya cómo era Valdegeña, cómo se vivía en Valdegeña. Por eso os lo he querido contar en este libro,
para que sepáis que hubo unos pueblos que se llamaron Valdejeña, o Aldealpozo, o El Espino, o Magaña, o Calderuela, o Arancón, o Hinojosa, o Tagahuerce. Vivían allí unos hombres que eran buenos. Toda su vida la pasaron trabajando, desde la mañana hasta la noche. Nunca tuvieron comodidades, nunca ganaron para vivir un poco mejor. Salían solo del pueblo para servir a la patria en el ejército. Luego se casaban, luego tenían hijos, luego se hacían viejos. A los hijos que se quedaban en el pueblo solo les podían dar un arado, una yunta y unas pocas tierras. A los que se iban a las fábricas de las capitales, nada. Su bendición y su pena. Ahora nadie se queda. Ahora se van todos. Y poco a poco, los que aún resisten se van muriendo, de años, de frío, de pobres, de tristeza. Dentro de poco no habrá Valdejeña, ni Aldealpozo, Calderuela, Arancón, Magaña, El Espino, Hinojosa, Tagahuerce. Entonces solo se sabrá que una vez había un pueblo.